Continuando con el desarrollo de la unidad número 4, ahora vamos a tocar el tema 3. ¿Qué cosa se trata? De la inflación y la deflación. La inflación y la deflación. La inflación son temas que nosotros rutinariamente escuchamos todos los días en nuestra vida. ¿Qué es esto? Nosotros escuchamos que cada día nuestro salario, nuestros ingresos alcanzan menos para poder adquirir la cantidad de bienes que son necesarios para poder vivir. Solicitamos que haya un incremento de sueldo. Estamos atrás de eso. Entonces, eso que sucede todos los días, esa alza en los precios, se conoce como inflación. Y la inflación tiene diferentes causas, tiene diferentes motivos. No todos son los mismos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Y qué será la deflación por el otro lado? La deflación, no como su nombre lo indica, es cuando baja la inflación. También existen los motivos por los cuales se da este fenómeno. No siempre se da. Qué maravilloso sería que los precios vayan en sentido contrario. Qué bueno sería. Pero en economía todo es factible, todo es viable, pero no todo es saludable. Todo tiene sus maneras de desarrollar, todo tiene sus formas de hacer. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratarles de explicar a continuación en las diapositivas, en esta pequeña explicación que vamos a hacerles. Bien, para eso primero vamos a definir qué es la inflación, ¿cierto? Y la inflación es un proceso autosostenido de alza generalizada de precios. Ojo, acá tenemos que ser bien claros, que es un proceso sostenido, o sea, quiere decir que es constante y es una alza generalizada de precios. Eso significa que todos los precios de todos los productos, en general, van a subir. No es que de un determinado sector. Entonces, para que nosotros hablemos de una inflación, tiene que decir cuando tenemos pues un proceso en el cual durante cierto periodo de tiempo hay una constante en la suba de precios. Podemos decir que esta alza generalizada no es solamente de algunos productos. Entonces, claro, vuelvo a reivindicarles que para que sea una inflación debe ser de todos los productos. Ahora, cuando se da una subida, conlleva a la subida de otros. Entonces, de tal manera que estos no son un fenómeno aislado ni accidental. La inflación es una cuestión que se da de manera continua, por ende, esto debe darse de una manera periódica, se da en la economía, como veíamos cada cierto ciclo, como veíamos en las unidades anteriores, ¿no? Pero que de todas maneras a través de la política económica y los gobiernos deben evitar que este fenómeno se presente. ¿Para qué? Para lograr una estabilidad en el país, de tal manera podamos desarrollar nuestra actividad económica de manera regular. Ahora, sobre este fenómeno del proceso autosostenido vamos a pasar a explicarles un poquito más qué es un proceso autosostenido o cómo comprendemos que durante cierto periodo de tiempo se dé este fenómeno. ¿Qué pasa? Acá suben los precios de la energía. Vemos que sube el gas, sube la luz, sube el agua. Todos estos productos, todos estos precios de lo que nosotros manejamos se da. Ahora, generalmente el mayor componente que influye sobre la inflación es cuando sube, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? Pero que al subir el precio del petróleo va a subir sus derivados, ya sea la gasolina, no llámese los carburantes de los vehículos. ¿Y qué es lo que mueve el mundo? Es el transporte. Entonces, al subir el transporte, por lo lógico hecho, al subir la gasolina, los lubricantes, todos los componentes, al subir, automáticamente todos los productos van a tener que subir por ese elemento nada más del costo en el transporte. Entonces, al subir esto, ¿qué va a pasar? Que va a tener como una consecuencia lógica. Va a haber un incremento en los costos de producción de la empresa también, porque las empresas usan energía. Las empresas usan el transporte para traer sus materias primas. Entonces, todos esos empiezan a ser costos adicionales a la empresa. Entonces, la empresa también sube sus costos. Ahora, al subir los precios de los productos, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Lo que decíamos hace un momento, que nosotros como trabajadores tenemos que empezar a pedir un incremento salarial. Y ese incremento salarial que va a hacer, va a tener como consecuencia que también paralelamente reclamemos mayores beneficios y una mejora en los servicios que nos prestan. Entonces, todo esto, señores, se va dando ya como una consecuencia y como ustedes verán, es una cadena. Acá, si solamente sube el petróleo, disculpen que repita esto nuevamente, sube el petróleo, como consecuencia los costos de producción de las empresas van a subir. Y eso, al subir, sus precios de los productos tienen que subir necesariamente porque no los van a asumir ellos. Entonces, automáticamente al subirnos nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros necesitamos mayores ingresos para poder cubrir esas subas. Entonces, de esa manera se va generando este proceso inflacionario, de una manera sostenida. Ahora, ¿cuáles son dentro de esto? Hay una serie pues de
rangos dentro de lo que es la inflación, ¿no? O sea, tomar como medida de qué tipo de inflación estamos hablando, ¿no? O sea, no podemos decir, no es lo mismo decir inflación que hiperinflación o inflación galopante. Tenemos que aprender nosotros, como estudiantes de una carrera de ciencia, como estudiantes de economía, tenemos que aprender a hablar con propiedad respecto a esto. Entonces, el primer término que vamos a aprender qué significa es lo que se llama la hiperinflación. Son tasas de inflación alrededor del 1000%. O sea, cuando nosotros tengamos una inflación que de un producto que cueste un sol pase a costar como 1000, entonces estamos hablando de la hiperinflación. Este fue un fenómeno que ya pasó el Perú, ¿no? Que sucedió hace muchos años. No vamos a mencionar nombres ni nada para no herir susceptibilidades, pero los que tenemos la edad que yo represento, y si ustedes son más jóvenes, leyendo un poco la historia van a darse cuenta en qué época nosotros tuvimos un periodo de hiperinflación, ¿no? En la cual teníamos pues una inflación terrible, todos los días incrementada, todos los días nos daban más dinero que nunca alcanzaba, tremendos tamales de dinero que no alcanzaban para nada porque realmente los precios seguían continuamente. Luego tenemos la inflación galopante, donde nosotros manejamos tasas de inflación del 10% al 1000%, ¿no? O sea, tasas de inflación galopantes. Galopante cuando, vamos a llamar, no sé si sea bueno o malo, pero es menos mala que la anterior, ¿no? Y permite tratar de que haya un manejo, todavía está manejándose la economía en el país. Y tenemos la inflación, una tasa de inflación moderada que está, ¿no? Que es menor al 10%, que no llega al 10%. Esa es una inflación moderada, ¿no? En la cual nosotros, pues como país, por ejemplo, hoy nosotros estamos dentro de este rango, ¿no? Y manejamos tranquilamente nuestra economía con inflaciones que están por debajo inclusive de la región, ¿no? Nosotros tenemos muy poca inflación y la subida de precios generalmente se dan en lugares sectorizados, hay determinados lugares, y especialmente por todos los problemas que ha habido con del petróleo, que ha ocasionado que inclusive el país tenga que generarle un fondo especial para poder contrarrestar este precio que venía del extranjero, ¿no? En el petróleo, que era demasiado alto. Entonces, todas esas previsiones lo permiten cuando un país pues está más o menos sólido en su economía y que puede manejar esto. Entonces nosotros tenemos una inflación moderada en este momento. Pero como les dije, es importante que conozcamos cuáles son estos términos que nos permiten poder conversar en cualquier situación y cuando leamos sobre esto saber de qué se trata. No se olviden, la hiperinflación es arriba del 1000% de inflación, la inflación galopante va del 10 al 1000% y la inflación moderada está en menores cifras del 10%. Ahora, ¿qué es la deflación? La deflación se caracteriza por un descenso general de los precios. Quiere decir que todos los precios empiezan a reducirse. Entonces, ese es un fenómeno de deflación. ¿Y por qué se puede presentar esto? Por una mejora en la economía, qué sé yo, por una revaluación de nuestra moneda, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden dar circunstancias en las que se dé una deflación, ¿cierto? Entonces, hemos hecho una visión por varios temas o varias denominaciones de diferentes sistemas o situaciones en que se presenta la inflación, ¿no? Ahora vamos a ver otros conceptos relacionados que pueden ayudarnos a ampliar un poquito más. Vamos a ampliar un poquito más algunas concepciones ya vistas. Por ejemplo, si nosotros queríamos ampliar más el concepto de inflación, podríamos decir que refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Podemos decir que es una pérdida real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. El hecho de que hay una inflación, aparte que es una subida constante de los precios, también refleja que nuestra moneda, en este caso nuestro nuevo sol, estaría perdiendo poder adquisitivo. Quiere decir que cada día podemos comprar menos con nuestra moneda. Eso también está considerado dentro de lo que es inflación. La inflación refleja eso, que nuestra moneda estaría perdiendo cada vez valor, porque cada vez podemos comprar con un sol menos. Por eso, en alguna parte de lo que hemos conversado, o digo yo, que nosotros lo que nos interesa es que nuestra moneda, si con nuestra moneda compramos una gaseosa, con un sol, debemos tratar de seguir comprando con esa gaseosa, con ese sol, siempre una gaseosa. Esa es una manera de demostrar que nuestra moneda está manteniendo su poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces, cuando hay inflación, ese poder adquisitivo que tenía la moneda disminuye. La deflación, siempre este término va a estar relacionado con una baja en el nivel general de precios.
¿no? Quiere decir que habría una inflación negativa, ¿no? Esto nos indica que hay una inflación negativa. La hiperinflación, también otros la definen como que es una espiral acelerada, ¿no? Fuera de control ya. O sea, ya la hiperinflación está, sale de todo control y ya no hay manera. Recuerden ustedes que estamos hablando de un porcentajes inflacionarios de arriba del 1000%. Entonces esto ya colapsa totalmente la economía y se requiere de medidas traumáticas, ¿no? Se requiere de medidas traumáticas, ¿no? Entonces, como de la devaluación de la moneda y una serie de medidas que ya se han tomado en el país, que, como le digo a ustedes, con un poquito de cultura pueden buscar y leer, especialmente los jóvenes, y los que lo hemos vivido ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pero los jóvenes pueden buscar ahí para encontrar qué es lo que pasó y cómo se manejó esto. También hay un término que es bueno tomarlo en cuenta que se llama la estanflación. Es una combinación de inflación, crecimiento económico lento y alto desempleo. Acá se dan tres factores, o que se combinan tres factores. Hay una inflación, hay una suba constante de los precios, pero hay crecimiento económico que es lento, o sea, el país está empujándose. Y el problema que aquí es hay alto desempleo. Hay alto desempleo. Entonces, se combinan estos tres elementos y generan lo que se llama la estanflación. Es así como que diéramos una gripe especial, ¿no? Entonces, donde hay ciertos factores que indican eso. Acá la estanflación es una combinación de la inflación con un crecimiento económico lento y un alto nivel de desempleo. ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cuáles son las causas de la inflación? El comportamiento de la demanda agregada. ¿Qué más? La evolución de los costos, ¿no? Los elementos estructurales. Nosotros estamos manejando tres causas principalmente, ¿no? El comportamiento de la demanda agregada, que eso lo vamos a detallar ahorita uno por uno, pero que es bueno que ustedes sepan y recuerden, sin necesidad de ir a mayor, ¿recuerdan qué cosa era la demanda agregada? La demanda agregada era pues la suma de la demanda de todos los componentes de la economía. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros la suma de la demanda de todos es superior a nuestro producto, quiere decir que no hay suficientes productos para alcanzar a todo lo que se demanda. Entonces, como hay bastante demanda, generalmente pues se tiende a subir los precios, porque no hay pues. Cuando no hay, se tiende a subir los precios, ¿no? Se suben los precios, cuesta más porque no hay pues. Entonces, eso va generando una inflación. Luego, tenemos la evolución de los costos. La evolución de los costos. Como repetíamos hace un rato, si hay una subida en el precio del combustible, por ejemplo en la gasolina, ¿qué va a ocasionar? Que suba los costos de transporte, y eso afecta a todo, a toda la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, y los elementos estructurales que son problemas que se manejan a nivel ya estructura país, estructura región, etcétera, la materia que se esté estudiando, ¿no? Pero ahora vamos a detallar o vamos a estudiar más al detalle cada una de ellas. La inflación de demanda. Cuando nosotros tenemos una situación de pleno empleo, o sea, ¿se acuerdan ustedes qué era el pleno empleo? El pleno empleo es cuando se utilizaban, pues todos los factores de producción se utilizan de una manera óptima, ¿no? La combinación es buena, ¿no? Entonces, de tal manera que podemos decir que la inflación de demanda va a ser cuando en una situación, como les digo, de pleno empleo, con ocupación total de factores productivos, un crecimiento de la demanda se traduce en un alza de precios, eso es una inflación por demanda. Cuando estamos utilizando todos nuestros factores, todo está adecuadamente, y la demanda va a exceder, excede, entonces eso se va a traducir en un alza de precios. En una economía de mercado, cuando se da una economía, es de esperar que la demanda insatisfecha cause presión ascendente sobre los precios. Esto es una realidad. Cuando nosotros estamos en la economía que nosotros manejamos, ¿no? Cuando hay una demanda insatisfecha, hay personas que no tienen productos que desean, entonces esto va a tender siempre a que los precios puedan subir. Cuando hablamos de una inflación por costos, es el aumento de los precios a partir del incremento de los salarios, además de los componentes del costo de producción. Cuando nosotros hablamos de costos, el principal componente de los costos de cualquier producto es el costo de los salarios. ¿Por qué la gente prefiere ir a China a producir allá, hacer sus productos, las grandes empresas? Porque el costo de mano de obra es barato allá, pues, ¿no? Entonces, eso abarata sus costos y le permite manejar mayores márgenes de rentabilidad. Entonces, ¿cuándo se da una inflación por costos? Cuando los salarios suban. Pero también es importante, se maneja el elemento importante, como les decía hace un rato, es el elemento del transporte, el costo del transporte, que influye sobre todos los componentes. Y como eso, en general, va a ser los costos
de producción. ¿Qué son los costos de producción? ¿No? Las materias primas, no los de la maquinaria, qué sé yo, la energía, todo lo que interviene en la producción de un producto. Ahí estamos hablando de inflación de costos. Dado el carácter no competitivo de la formación de salarios, los sindicatos generalmente pueden conseguir aumentos de salarios superiores a los de la productividad del trabajo, ¿no? Y esto va a hacer que el proceso inflacionario tenga un empujón al contrario, y no generalmente sea por lo que la demanda pide. Generalmente y especialmente en décadas pasadas en el Perú los sindicatos tenían mucha influencia o manejaban mucha influencia sobre las empresas en cuanto a sus peticiones, ¿no? Y generaban en algunos casos que estos incrementos pudieran ser superiores a la productividad que se daba. Entonces, esto por supuesto, al ser superiores, esto que va a generar que haya un empujón en los costos, o sea, los costos van a encarecerse, como decíamos hace un rato, los costos del producto por como consecuencia del salario se van a incrementar, y al incrementarse, lógicamente la inflación va a darse, porque el precio del producto va a tener que subir. Entonces, en esa terminología es que nosotros estamos manejando lo que se llama la inflación por costos. Ahora, cuando hablamos de la inflación estructural, entonces acá se trata básicamente por motivaciones de desajustes de la economía, que son de carácter estructura, y generalmente se dan en el largo plazo, ¿no? Generalmente se dan en el largo plazo, cuando hay ciertos desajustes de manejo económico que no fueron adecuadamente realizados. Entonces, esto genera una inflación de estructura, que se llama estructural. Ahora, siempre, cuando se habla de inflación, esto va a descansar, o la base de la inflación, siempre va a descansar sobre el sistema productivo y social. Una población creciente, con aspiraciones económicas crecientes, los movimientos migratorios a las ciudades, mala infraestructura, falta de educación, mano de obra no calificada, desequilibrios en la distribución de la riqueza, de la tierra y la renta, monopolios, estructuras comerciales defectuosas, etc. Entonces, todo el proceso, o sea, todo donde se basa la inflación, está en este aspecto, en lo productivo y en lo social, en lo que nosotros como personas queremos aspirar, en lo que nosotros como personas o la sociedad en su conjunto quiere aspirar, y en el aspecto que a la hora de que otros factores afecten al aspecto productivo, donde la producción se va a ver incrementando sobre sus costos, entonces esos dos elementos van a generar inflación, y se da por diferentes motivos, ¿no? Que nosotros los estamos detallando ahí, pero básicamente los que podemos generar inflación somos desde el lado social, o sea, todas las personas por cómo empujamos la demanda, y el aspecto productivo en lo que se refiere al manejo de sus costos que ellos tienen, ¿no? Entonces, dentro de esos parámetros es que tenemos esta referencia. Ahora, existe una manera de medir, pues, la inflación. Hay que tener, ustedes saben que hemos venido manejando una serie de ecuaciones y una serie de fórmulas que nos permiten medir el comportamiento del consumo, nos han permitido encontrar un ingreso de equilibrio, ¿no? Cómo en la economía podemos manejar esos términos. También, de igual manera, existen indicadores que nos permiten ir viendo lo que se llama cómo es que se va a dar la inflación. Para eso necesitamos conocer un índice, el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, ¿no? Que es un indicador estadístico que mide el comportamiento de precios en un periodo dado, en comparación con otro, de un conjunto de productos, de bienes y servicios que en el Perú se llama la canasta familiar, representativos del gasto de la metropolitana. Entonces, ¿quiere decir que el índice de precios al consumidor es un indicador estadístico? Sí, señores. Mide el comportamiento de los precios en un periodo en comparación a otro, sí, y de un conjunto de productos. Eso es lo que nosotros muchas veces deben haber escuchado ustedes como la canasta familiar. Productos que son representativos del gasto que hacemos nosotros dentro de lo que se llama la ciudad de Lima. Pero esto también, este índice se puede calcular para Arequipa, para donde todo sea, no solamente el de acá es el que va a manejar. Para diferentes lugares, si uno realiza el estudio, el movimiento estadístico, que es tedioso, pero se realiza, entonces tranquilamente se puede hacer este cálculo para cualquier lugar. Ahora, el índice de precio al consumidor, como decíamos, es un indicador estadístico, porque para su construcción utiliza pues las herramientas de la estadística, lo cual nos va a permitir estimar el comportamiento
de una población a partir de una información menstrual. O sea, a partir de una información de una determinada muestra nosotros estimamos, ustedes saben que la estimación es la predicción, la estimación es una consideración que se tiene que eso va a ser para todos, no estamos estimando. Pero no muestra la variación de un precio, sino la variación de un conjunto de precios. El índice de precio del consumidor es un conjunto, es el precio de un conjunto de productos, no muestra de un solo producto, es de un conjunto de productos, ¿no? Que se distribuye en áreas geográficas. Y ojo, que otro detalle, que eso es temporal. Todo el manejo que se hace en la economía se refiere a un momento determinado, no es una cuestión continua, sino se tiene para analizar algo, tenemos que tomar como una foto y sobre ese momento se toma la foto, es al momento, y de ahí se continuará el análisis, ¿no? El índice de precio al consumidor se va modificando diariamente de acuerdo a cómo se manejen las estadísticas. Ahora, aquí para se incluye un conjunto de bienes y servicios que son consumidos pues, por los hogares. Entonces, tampoco acá decimos que no se refiere a un solo hogar, sino se trata de abarcar un conjunto de hogares a los que se toma como la muestra, ¿no? Se toma básicamente lo que la generalidad consumimos, ¿no? Dentro de este contexto que dentro vivimos lo que se llama Lima metropolitana, ¿no? Entonces se toma ese conjunto, ¿no? Y de acuerdo a eso se va calculando, se hace un análisis, se hace un seguimiento sobre esos productos para que nos permitan el manejo. Este indicador está referido a los consumos habituales de los hogares y a los patrones de consumo de un determinado periodo base. Asumimos acá como hipótesis que esta estructura se mantiene o va a ser duradera durante el periodo base. O sea, asumimos que lo que nosotros estamos tomando como precepto va a durar en el tiempo que tengamos como año base. ¿Qué nos referimos al periodo base? Antes de continuar con este término que tal vez no lo comprenda usted, nosotros dentro de una serie de estadísticas vamos a tener información por años. Vamos a asumir que nosotros tenemos información del 2010. 2010 tenemos una información, 2011 otra, y el 2012 tendremos otra, 2013 sí, para cada año. Nosotros vamos a tomar el año con base del año 2010, entonces para nosotros será la base del cálculo, será el año 2010. A eso se refiere con año base, tomar un año, la información de un año como base y ver cómo se va modificando la información, vamos en este caso los precios, a partir de ese año base. Podemos hacer la del 2005, compararemos con el 2005. Ya vamos a ver más adelante cómo se utiliza esto. La variación en el nivel general de precios se conoce como la tasa de inflación. Este cálculo de la variación, cómo varían, cómo se ve incrementando los precios, ¿no? Año a año, mes a mes, día a día, es lo que nosotros conocemos como tasa de inflación. Ahora, el índice de precios al consumo del consumidor se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística, el INEI. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Medir la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo adquirido por los hogares. O sea, lo que trata es de medir el nivel de variación, o sea, el nivel, cómo es que los precios están modificándose en el consumo que hacemos los hogares tradicionalmente en Lima. Ya saben ustedes que eso es una muestra de una cantidad de productos que suponemos que generalmente todos consumimos dentro de eso. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? La variación del nivel general de precios se conoce como la tasa de inflación. ¿Y cómo se calcula la tasa de inflación? Acá tenemos la fórmula, que es el índice de precios del consumidor de un año T, o sea, el año base, menos el índice de precios al consumidor de 1 menos T, del año que nosotros estamos considerando, dividido entre el índice de precios del año 1 menos T. Entonces, por 100, se multiplica por 100 para que nos dé una variación porcentual. Esa es esto. Ahora, dentro de todo esto existe también lo que se conoce como el término del deflactor, ¿no? El deflactor, ¿qué es el deflactor? ¿Qué es deflactar? Deflactar es traer lo nominativo, los precios nominales, vamos a suponer los precios del 2012, retrotraerlos al año 2010. Vamos a suponer, si nosotros hicimos el año 2012 100 pares de zapatos a un precio de 50 soles, el 2012. El 2011 hicimos 90 pares de zapatos a 40 soles. Y el año 2010 hicimos 120 pares de zapatos, pero a un precio de 30. Entonces, ¿qué hace cuando deflactamos? ¿Qué hacemos? Traemos la producción del 2012, los 100 que nosotros fueron a 50, los calculamos al precio del 2010, a 30 soles.
¿correcto? Entonces, eso es deflactar, calcular al precio del año base, y así vemos si efectivamente hemos crecido o no. Esa es la manera de desarrollar esto. Pero vamos viendo más adelante poco a poco esto. Entonces, acá decimos que el deflactor del PBI es el cociente entre el Producto Bruto Interno, ¿no?, nominal, y el Producto Bruto Interno real, expresado en forma de índice. Ya saben, lo nominal es lo que les digo, es calcularlo al precio vigente, y lo real es calcularlo al precio del año base. Es el índice más apropiado para indicar la evolución de todos los precios de los bienes y servicios en la economía. Este índice nos permite, pues, ver si efectivamente como les decía hace un rato, hemos crecido o no hemos crecido. Podemos haber crecido en precio, ¿no? Pero ese precio ya saben ustedes que crece como producto de la inflación, pero en términos reales habremos crecido. Realmente al producir esos 100 pares de zapatos a 50, ¿habremos crecido con relación al año 2010? Eso es lo importante de este índice. Utiliza como ponderaciones del índice de precios la participación de los diferentes bienes con el valor de la producción del año corriente, ¿cierto? Del año que nosotros estamos llevando. En resumen, se entiende por deflactor al indicador de la variación de precios de un sector determinado entre el periodo en estudio y otro seleccionado como periodo base, es lo que les estaba mencionando hace un rato. A este se le asigna como 100 como número índice. El deflactor es el denominador que se utiliza para poner las cifras de otros periodos en relación a un año base. Para poder explicar todos estos fenómenos, todas estas situaciones que se presentaban en la economía, ¿no?, existió un señor William Phillips, un economista neozelandés, que cuantificó las determinantes de la inflación de salarios y desarrolló un instrumento útil para representar el proceso de la inflación. Aquí se planteaba una relación que hay salario contra inflación, ¿no? O sea, cantidad de empleo con inflación que manejaba este señor. O sea, es un intento de tratar de demostrar el por qué se genera inflación. De esto es que se maneja o se conoce con el nombre de la curva de Phillips. En 1958 encontró la existencia de una relación inversa entre el desempleo y las variaciones de los salarios monetarios en el Reino Unido, con fundamento en información un periodo superior a 100 años. Este señor estudió durante más de 100 años, estudió en las estadísticas de más de 100 años y vio pues que había una relación inversa entre el desempleo y la variación de los salarios monetarios. Entonces planteó o plasmó en un documento, ¿no?, las conclusiones o sus estudios, y como consecuencia de eso redactó una curva. Planteó una curva la cual trataba de explicar este comportamiento. Hemos visto más adelante que la utilización de modelos económicos nos permite tratar de explicar el comportamiento de determinadas variables, ¿no? Y ese determinado comportamiento nos permite manejar una situación. Tratar más que todo de explicar una determinada situación, del por qué se presentan algunas circunstancias dentro de la economía. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en este final de lo que sucede acá. Observó también que los salarios tendían a subir cuando el desempleo era bajo. Cuando había poco desempleo, el salario subía. Y viceversa. ¿Qué significa, pues, cuando había poco desempleo? Quiere decir que había productividad. Cuando hay poco desempleo significa que hay empresas, que hay fuentes de trabajo. Entonces, como hay productividad, los salarios tienden a subir. Es decir, que existe una relación negativa entre el nivel de desempleo y la tasa de variación de salarios. Para eso planteó esta curva, la que ustedes ven acá, ¿no?, en la cual nosotros vemos pues que cuando la tasa de desempleo va a bajar, ¿no es cierto? Cuando la tasa de desempleo baja, la inflación va a aumentar, va en aumento, ¿no? Con lo cual él demuestra pues que cuando hay poco desempleo los salarios van a tender que subir, porque al crecer la tasa de inflación hay mayores expectativas y se tiene, como ya hemos venido explicando, tienen que subir los salarios, ¿no? Entonces, ese es el proceso que trató de explicar el señor Phillips a través de esta relación que se tiene ahí. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado el tema número 3. Gracias.